Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la cuarta clase de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 13 de agosto del 2020. Sí, estamos viendo nuestro primer tema, que es la importancia y la introducción de las finanzas internacionales. Sí, la última clase habíamos visto lo que era el tema de la ventaja comparativa y la importancia, ¿sí?, del riesgo o de la gestión de riesgo o de la gestión de riesgos, ¿sí?, tomando en cuenta el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de interés, los riesgos transaccionales, los riesgos de competitividad, ¿sí?, y otros factores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver unas pequeñas herramientas, ¿sí?, económicas que nos van a permitir entender mejor estos riesgos. O sea que para conocer estos riesgos, lamentablemente, siempre vamos a aplicar un método deductivo. ¿Qué es deductivo? De lo general a lo particular. Muchos de ustedes deben conocer el análisis pestal, ¿no? Pero dentro de todo esto, yo tengo que conocer cómo opera macroeconómicamente una economía para entender cómo se va a hacer la afectación a nivel micro, o es decir, cómo va a afectar a la empresa, ¿ya? Entonces, como siempre, voy a compartir mi pizarrita. Listo, entonces, les comparto. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora son temas de macroeconomía o economía internacional. Dentro de esta economía internacional vamos a ver internamente las cosas que necesitamos conocer. Primero, primer tema, la movilidad de capitales. Ya, entonces, existe tres tipos de economía respecto a la movilidad de capitales, ¿ya? Son, primero, economías con movilidad perfecta de capitales. ¿A qué entendemos con economías con movilidad perfecta de capitales? Aquellas economías donde se puede mover y transar fácilmente, realizar movimientos de títulos, valores y de dinero. Y de movimientos de cuentas bancarias, sobre todo. Entonces, hablamos de movimientos de capitales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es una economía con perfecta movilidad de capitales? Les he puesto algunos ejemplos anteriormente, como Panamá, Dubái. Esto va a sonar raro, Vaticano. ¿Sí? ¿Qué son estas economías? Son economías donde ingresar dinero y sacar dinero no tiene restricciones, no tiene limitaciones y no tiene control. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En estas economías, ¿sí?,
¿Por qué pongo Vaticano? Porque el Banco del Vaticano permite a los curas invertir de manera secreta donde quieran. Incluso algunos políticos han participado del Banco del Vaticano, como Evo Morales, ¿no? Sus cuentas en el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano se reserva el secreto bancario, o sea que no va a divulgar a nadie de tus cuentas qué estás haciendo. Se ha hecho una auditoría alguna vez y se han encontrado cosas un poquito feas en el Banco del Vaticano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se da esta movilidad de capitales o qué tenemos que entender nosotros? ¿Sí? Vamos a poner la tasa de interés, el interés nacional. ¿Por qué hablo de la tasa de interés? Porque el interés va a determinar la movilidad de capitales. Interés nacional y el interés externo, o le pondremos mundial. Entonces, ¿qué problema se da aquí? Cuando nosotros tengamos una economía con movilidad perfecta de capitales, si el interés, digamos aquí, el interés, vamos a ir marcando aquí 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7. Entonces, si en el mundo en promedio se está pagando un 4% de tasa de interés, ¿no? Un 4, o sea que voy a marcárselos con rojito. En el mundo tenemos un 5 mejor, a ver, en el mundo tenemos un 5. ¿Qué pasa en nuestra economía? Tenemos aquí igual 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que en el mundo está 5 y en nuestra economía está 5. Por lo tanto, hay un punto aquí que refleja un punto específico, ¿no? Ahora, si nosotros aumentamos, ¿sí? La tasa de interés en el mundo, aumenta la tasa de interés en el mundo, la tasa de interés sube a 7. ¿Qué va a pasar a nivel nacional? ¿Sí? A nivel nacional, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creen? ¿Se va a subir o se va a bajar la tasa de interés? ¿Qué opinan? En esta economía, digamos en Dubái, donde nos permiten sacar y meter el dinero cuando queramos. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, ¿les suena a ustedes Panamá, paraíso fiscal, ese tema? ¿Qué ocurre con estos? ¿Ustedes les gusta llevar su dinero a esos lugares? ¿Les gustaría? Sí. ¿Por qué razón? Estos países están tratando de atraer inversión. Y como tienen sus economías muy abiertas y no hay control de entrada y de salida de dinero, el momento en que la tasa mundial sea más alta que la tasa nacional, ¿qué va a pasar? Todos los que han invertido, digamos, en Dubái o en Panamá o en el Vaticano, van a querer sacárselo su dinero e irse a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, eso va a provocar salida de capitales. Pero estos países no quieren la salida de capitales, por lo tanto, tienen que protegerse haciendo lo siguiente. Tienen que, de igual forma, subir su tasa. Entonces, ellos van a hacer lo siguiente. Vamos a tener un punto aquí, donde la tasa mundial va a ser 7 y la tasa del país también va a ser 7. O sea, va a estar directamente ligado a una tasa promedio ahí, ¿ya? O podría ser con una comparación con una tasa más alta en otra economía y si en otra economía está más alta la tasa, te vas. Esto sobre todo para los que tienen excedentes de dinero o muchos excedentes, como el ejemplo de Evo Morales, ¿no? Evo Morales 323 millones había tenido. Entonces, es mucha plata. Y esa plata, ¿dónde lo vas a poner? Y lo tienes que poner a un banco.
Pero si lo pones al banco, digamos, lo pones al BNB, en el BNB va a saltar va a decir, ah, ¿eres persona pública? Sí. ¿De dónde tienes tantos ingresos? Y se le va a cuestionar a Evo Morales, ¿no ves? Si tuviera todo ese dinero en el BNB. Y además, en cuanto a nuestro país, sacar sus 323 millones de dólares, le va a decir un ratito, aquí no hay movilidad perfecta de capitales, tienes que pagar un impuesto, tienes que declarar de dónde has sacado, o sea que no puedes mover tu dinero fácilmente. Pero Evo Morales ha sido inteligente, lo ha metido a Dubái, o perdón, lo ha metido al Vaticano. En el Vaticano hay movilidad perfecta de capitales. Es decir, que él puede hacer lo que quiera con su dinero. Lo puede mover, sacar, hacer lo que quiera. Ahora, si alguien le ofrecería más tasa de interés, digamos, en Bolivia estuviera pagando muy alto, ¿qué hace Evo Morales? Agarra sus 23 millones y lo trae a Bolivia, ¿no? Porque es la tasa más alta. Obviamente aquí ya tuviera algunas restricciones, pero eso es lo que ocurre. El inversionista, el que tiene excedente de dinero, se va a la economía donde mejor tasa se esté dando. Entonces, por lo tanto, estos paraísos fiscales o estas economías que tienen movilidad perfecta de capitales siempre van a estar igualando las tasas más altas. ¿Ya? Entonces, espero se haya entendido. O sea que la gráfica es más o menos así, de 45 grados. Hay una relación, hay una dependencia entre la tasa mundial y el interés nacional. Pero hay otras economías que tienen, vamos a hablar de otras economías que son lo contrario, estaríamos diciendo economías sin movilidad de capitales. ¿Qué pasa con esas economías sin movilidad de capitales? Vamos a hacer igual el eje y ponemos la tasa nacional en función a la tasa mundial, ¿no? Entonces, el interés mundial y aquí tendríamos el interés nacional. Ojo, como tasa pasiva o tasa atractivas para atraer inversiones, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces, ¿qué pasa en esta economía? Si digamos, tenemos el punto inicial como hace rato, tenemos aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos en esta economía, tenemos en el mundo o se está ofertando una buena tasa a nivel mundial, una tasa rentable del 5%, pero no hay movilidad perfecta aquí. Y en el país se está ofreciendo un 3%. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que básicamente aquí se va a ir, se tiene 5. La tasa nacional es 3, tenemos este punto. Posteriormente se sube a 7, pero aquí en este país no se mueve capitales, no te dejan sacar tu dinero. Por lo tanto, tendría que existir ¿qué? Fuga de capitales, ¿no ve? Tendría que irse el dinero a otras partes del mundo donde están pagando 5 o donde están pagando 7. Pero ¿qué ocurre? No pueden sacar su dinero, por lo tanto, ¿el país qué va a hacer? ¿Va a aumentar la tasa? No, el país no pierde las inversiones, no pierde los capitales, por lo tanto, esta tasa, sin importar cuánto sea la tasa mundial, se queda en ese 3% para siempre, es decir, 3%, 3%. En el mundo se está pagando 20%. ¿Qué me importa? No pueden sacar su dinero los que están dentro de mi economía. Nos quedamos en 3 y listo. ¿Ya? Entonces, esa es una economía sin movilidad de capitales. Ejemplos de economía sin movilidad de capitales. Cuba, Venezuela, Bolivia está en el medio, entre estos dos, entre los que tienen movilidad perfecta y movilidad imperfecta. Hay economías que tienen movilidad
parcial de capitales. Entonces, como hay movilidad parcial de capitales, ¿sí? Lo que va a ocurrir. En el anterior teníamos, recuerden, una gráfica aproximada de 45 grados. Así va subiendo la anterior. Y la otra era una gráfica así. Por lo tanto, como es entre medio de los dos, la gráfica que se tiene en este caso es una gráfica intermedia. Es decir, así. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos esta gráfica? Porque si en el mundo, digamos aquí, en el mundo tenemos una tasa del 5% y esto se equipara con una tasa del 5% a nivel nacional, el audio, por favor, un poquito de Robert Alejandro, gracias. Entonces, si tenemos 5,5, si en el mundo se sube a 7, 6, 7, ¿qué ocurre a nivel nacional? No se sube tanto, tal vez un 5,5 para compensar, ¿se dan cuenta? Entonces, las variaciones de un lado son muy altas y las variaciones del otro lado no tanto. Entonces, esto se llama movilidad parcial de capitales. La mayoría de las economías proteccionistas, poco desarrolladas, que no fomentan mucho la inversión, se encuentran aquí. Entonces, Bolivia, ¿en cuál se encuentra? En esta movilidad parcial de capitales. O sea que, imaginen lo siguiente, en nuestro sistema financiero, las tasas de ahorro están entre 7 a ver, las tasas de DPF están 7, digamos, ¿no? Máximo. Y las tasas mínimas pagadas por caja de ahorro están 2. En promedio, las cajas de ahorro están pagando un 3,5 y en promedio los DPFs deben estar pagando un 6,5. Entonces, ¿qué pasaría si digamos, en Brasil nos están ofreciendo 10%? ¿Nos lo sacamos nuestro dinero o no nos lo sacamos? Aquí como que lo pensamos, vamos a decir, ¿y cuánto tengo que pagar? ¿Y qué tengo que hacer? Y nos van a cobrar una pequeña tasa impositiva. A partir de un monto se va a pagar un porcentaje al Banco Central. Por lo tanto, no va a ser fácil sacar. Y si es 10%, van a decir, no, con 10% no me muevo, me quedo en Bolivia nomás. Pero si en alguna economía, digamos en Dubái, te ofrecen 20% de rentabilidad, ¿qué haces? Ahí sí te vas, ¿no? Porque compensa el margen de pérdida que vas a tener por la parcialidad de los movimientos. ¿Ya? ¿Por qué les he explicado esto? Porque hay una relación que tenemos que entender. En nuestro país, ¿sí? Hay algo que se llama balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos registra todos los movimientos de capital de una economía. Entonces, eso registra la balanza de pagos. Y eso nos dice si de mi país o de nuestro país está saliendo dinero o está entrando. Ahora, en función a qué está la balanza de pagos, depende de una serie de variables. La primera variable de lo cual depende la balanza de pagos es de la movilidad de capitales. Entonces, lo primero es que vamos a tener una movilidad de capitales ahí que va a influir nuestra balanza de pagos. Lo segundo, va a influir la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial?
son las exportaciones y las importaciones que realizamos. Entonces, la balanza de pagos depende de la movilidad de capitales y de la balanza comercial. Ahora, la balanza comercial depende, vamos a cambiar de color, la balanza comercial depende de la competitividad del país. Ahora, la competitividad del país depende mucho si es economía, aquí estamos utilizando los conceptos explicados anteriormente, si es economía de base economías de base ancha o economías de base estrecha. Entonces, si es economías de base ancha, sabemos que la balanza comercial se va a ver poco afectado por una crisis, mientras si somos economía de base estrecha nos vamos a ver gravemente afectados por una crisis. Entonces, la balanza comercial va a ser muy dependiente de lo que ocurre en otros países, ¿sí? Ahora, nuestro país, o bueno, la economía estaría dependiendo de eso. Ahora, ¿de qué más dependería? Hay otro concepto más que se les ha inculcado e instruido. ¿Qué concepto más influye en que podamos vender o no podamos vender mejor? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué otro factor o variable conocemos que influye la competitividad, la balanza comercial? Se los voy a anotar. Ventaja, perdón, no está anotando. Ventaja, ¿qué ventaja sería? Comparativa. Perfecto, la ventaja comparativa. ¿Qué va a ser la ventaja comparativa? La ventaja comparativa va a hacer que una economía sea más competitiva o menos competitiva con otra, solo dependiendo del tipo de cambio y dependiendo de qué, de los costos de producción, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a determinar nuestra balanza comercial. Nuestra movilidad de capitales va a depender del interés pagado, también depende del desarrollo del sistema financiero. ¿Por qué les hablo del desarrollo del sistema financiero? Porque cuando comenzó la cuarentena, la universidad comenzó a dar unos cursitos y nos hemos introducido en el tema del trading, ¿sí? ¿Y qué era el trading? El trading era básicamente especular en otros mercados internacionales para obtener beneficios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a especular en los mercados, ¿qué hacemos? Movemos capitales hacia otros países. Pero ¿a qué países estamos moviendo? ¿A los que tienen un sistema financiero desarrollado o poco desarrollado? Obviamente estamos moviendo a economías con sistema financiero desarrollado porque esas economías tienen otros modelos de negocios, tienen otras oportunidades, ¿sí? Hay muchas más oportunidades de inversión porque habría ahí el mercado de derivados, el mercado de divisas, otros factores, ¿no? Ya, entonces, esos son los factores y luego tendríamos el fomento a la inversión. ¿Sí? Comentarles que hay economías que fomentan la inversión. ¿Y cómo fomentan la inversión? Básicamente dando ayudas, dando beneficios, disminuyendo impuestos. Entonces, esto va a generar los movimientos de capitales, ¿ya? Pero no solo nos quedamos ahí, ¿sí? A ver, últimamente Bolivia, ¿cómo ha traído dinero hacia Bolivia?
Dinero extranjero. ¿Cómo ha traído dinero extranjero hacia Bolivia? Y este ya es un punto fuera de nuestra competitividad, fuera de nuestra Préstamos, dice. préstamos internacionales. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando las economías están bien, pagan un interés alto, tienen un desarrollo del sistema financiero, tienen un fomento a la inversión que atrae capital, ¿no es cierto? Y ese capital luego se puede mover dentro de la economía. Y si no tenemos desarrollado esto en nuestra economía, ¿cuál es la otra opción para atraer capital? Prestarnos. En caso de Bolivia, del Fondo Monetario Internacional, de alguna economía, ¿no? Entonces, eso es la balanza de pagos. La balanza de pagos es la cantidad de dinero que entra y sale de una economía, ¿sí? Esa cantidad de dinero que entra y sale de una economía depende de la movilidad de capitales, ¿sí? Y de la balanza comercial. Recuerden que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que entender para saber cómo le va a ir a un país. Entonces, analizando nuestra balanza de pagos o nuestra balanza de capitales, ¿ya? ¿Cómo será nuestra balanza de capitales? ¿Cómo serán los movimientos de dinero, de capital en nuestra economía? ¿Creen que tenemos déficit o superávit? Déficit, ya vamos a Déficit. poner los dos puntos. Vamos a ver lo siguiente. Por una parte, vamos a tener los movimientos de capital van a ser iguales a los movimientos de balanza de pagos y los movimientos de la balanza comercial. Entonces, nosotros en los movimientos de capitales o de balanza de pagos, principalmente tenemos una economía que mueve muy poco, o sea, tenemos movilidad de capitales muy poco, pero ingresamos préstamos. O sea, aquí lo tenemos nosotros positivo, la balanza de pagos o la entrada de capitales, pero por los préstamos y la balanza comercial lo tenemos negativo, porque importamos más de lo que exportamos, ¿sí? Ahora aquí en grande, ¿no? Nuestra movilidad de capitales positiva por los préstamos, esto se mantiene constante más o menos, esto es positivo, y todo esto lo tenemos un poco desarrollado, por lo tanto tenemos un valor negativo en la balanza comercial. Esa es la realidad nacional en cuanto a la balanza de pagos y a la movilidad de capitales, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos importa mucho esto? ¿Por qué es importante para las finanzas internacionales saber qué movimientos de capital tenemos en una economía o no? Porque ahí vamos a demostrar si la economía va a tener determinados riesgos. Nosotros estábamos pensando en la anterior clase el riesgo de tipo de cambio, ¿no ven? Entonces, aquí, todo esto, que es la movilidad de capitales y la balanza comercial, ¿sí? Va a generar, nosotros conocemos esto, ¿no ven? Entonces, pensemos esto, vamos a hacer un supuesto, ¿ya? Como en economía, ¿no es cierto? Vamos a hacer una simplificación de la realidad. Esa simplificación de la realidad va a ser la siguiente. Todos sacamos el dinero de Bolivia.
Entonces, todos agarramos, invertimos en el extranjero, compramos cosas importadas, pensamos en esto, sacar siempre el dinero, no gastar nada en Bolivia. Todos los gastos, hacer gastos en el extranjero, llevar nuestro dinero al extranjero, no confiar en nada. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? A ver, ¿alguna idea? A ver, vamos a ir un poquito más adentro. Vamos a explicar lo siguiente. No vamos a pensar todavía en el tipo de cambio. Sacamos el dinero de Bolivia. Vamos a ofertar bolivianos o vamos a demandar bolivianos. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ofertar bolivianos si queremos sacar el dinero del país. Ya, no te he escuchado claramente una vez más. Creo que has dicho que iban a ofertar, ¿no? Y si se quiere sacar el dinero del país, pues yo creo que ofertar bolivianos son una cosa. Mauricio, se te escucha un poquito entrecortado. Ya, a ver, escríbelo en el chat, por favor. Necesitamos tu participación, me parece. Ofertar bolivianos, dijo Lice. ¿Qué? Vamos a ofertar bolivianos. Ofertar bolivianos. ¿Ya? Sí, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué dinero ganamos? Bolivianos. Y vamos a salir a comprar, o sea, no vamos a querer bolivianos. Vamos a querer sacar nuestros bolivianos, vamos a querer deshacernos de nuestros bolivianos. O sea que vamos a ofertar bolivianos. Y si ofertamos bolivianos, significa que estamos demandando ¿qué cosa? Le vamos a poner divisas, ¿ya? Divisas. Pero en nuestro caso le podemos poner también dólares, para que para nosotros es sinónimo. Entonces, vamos a ofertar bolivianos y vamos a demandar dólares. Entonces, ¿qué creen que va a pasar ahora con el tipo de cambio? Va a subir, Lice. Ya, ¿se va a apreciar el boliviano o se va a apreciar el dólar? ¿Cuál va a tener más precio? ¿Cuál se va a apreciar? El dólar, Lice. Se va a apreciar el dólar porque estamos demandando dólares, ¿no ve? ¿Sí? Es lo mismo con los barbijos. A ver, recuerden, en el mercado había poco barbijo y luego todos han demandado barbijo, todos querían comprar barbijo. ¿Qué ha pasado con el precio de los barbijos? Ha subido. Ahora, si demandamos dólares, ¿qué va a pasar con el precio de los dólares? Va a subir. Entonces, el tipo de cambio va a variar. ¿Sí? Entonces, ¿y eso cómo va a afectar a la competitividad de una empresa? Si somos exportadores, nos va a favorecer. Entonces, la solución aquí es, se aprecia el dólar, se aprecia el dólar, ¿no? Es decir, de 6,96 tendría que pasar a 10, ¿no ve? ¿Y eso a quién beneficiaba? A las empresas exportadoras. Entonces, va a ser más competitiva nuestra empresa exportadora, pero nuestros importadores van a ser menos competitivos. Es favorable un poco, ¿sí? Ahora, imagínense lo siguiente. Nosotros vamos a ofertar bolivianos, vamos a demandar dólares. Y nosotros, como política del Banco Central, no dejamos que el dólar se aprecie. ¿Qué creen que estamos generando en nuestra economía? ¿Inflación, dicen? ¿Inflación? No, no vamos a generar inflación.
porque no está aumentando la oferta monetaria. Para que haya inflación, tiene que aumentar la cantidad de dinero de la economía. Eso es inflación. En este caso, no va a aumentar la cantidad de dinero de la economía. Ya no va a haber inflación, pero vamos a desmejorar. Los importadores van a tener un poco de problemas porque van a tener menor capacidad, ¿no? Porque no va a haber tanto dinero en nuestra economía, porque básicamente estamos queriendo comprar de otra economía, nos va a quedar menos dinero aquí, estamos sacando todo lo que se pueda, porque estamos trayendo productos, está saliendo dinero. ¿Sí? Entonces, eso va a generar que los importadores cada vez tengan más dificultades. Y los exportadores, al no tener una ventaja en el precio, también se van a ver afectados. Entonces, eso puede desacelerar la economía. Y no solo eso puede pasar, las inversiones se van a frenar. ¿Sí? Se aprecia el dólar y se frenan las inversiones. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. Ahora, en Bolivia, ¿qué creen? ¿Se atrae capital extranjero? ¿Se atrae o no se atrae? ¿Qué creen? ¿Les gustaría invertir a ustedes en Bolivia? Si fueran, imagínense que ustedes son un americano que tienen mucho dinero, ¿les gustaría invertir en Bolivia? ¿O preferirían invertir en otro país? En otro país. Ya, entonces, ¿qué pasa? En nuestro país, por factores políticos y por este tipo de economía que tenemos, muchos de los inversionistas no quieren venir y eso aleja los capitales, ¿ya? No fomentamos a la empresa nueva, o sea que las empresas nuevas no nos va muy bien. Ahora, piensen lo siguiente, muchas veces yo le digo a ustedes, sean emprendedores, sean inversionistas, porque nosotros tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que el 80% de las empresas nuevas en Bolivia quiebra en los primeros 5 años, ¿ya? Entonces, eso hace que, para venir a invertir a Bolivia hay que pensarlo bien. Y los extranjeros lo hacen y por eso no atraemos mucho capital, ¿ya? Entonces, ya habiendo visto esto, la siguiente sesión de Zoom, vamos a estar hablando un poquito de cómo es que el Banco Central opera y cómo es que el Banco Central va gestionando esto del tipo de cambio, ¿ya? Ya lo habíamos hablado un poquito, lo vamos a profundizar más. ¿Alguna duda hasta aquí? Nos queda 1 minuto de sesión de Zoom. Ninguna duda. Entonces, comentarles. Los que no tienen cuenta Moodle, ¿cómo está la lista? Creo que tenemos 37, 31, 6 personas nos han anotado. Los que no están en el Moodle, escríbanlo por favor al chat. Yo en la siguiente sesión de Zoom voy a estar verificando quiénes están inscritos y quiénes no. ¿Qué han hecho a los que no están inscritos? ¿Ya les han sacado del aula? Otros docentes. ¿O no todavía? Y Lice, no nos han dejado no nos han admitido en una clase, Lice. Ya. Voy a ver qué política tomo, ¿no? Dicen, hoy día yo fui a la universidad y le pregunté si podía pasar clases normal, porque igual no estoy en la cuenta Moodle, y me dijo que sí, que pasara nomás clases normal, pero que me dijo